Los repartidores nocturnos habitan una ciudad que pocos conocen. A la hora en que la mayoría duerme, algunos de ellos transitan calles casi desiertas. No es tanto la amenaza evidente, el asalto, el accidente, lo que inquieta, sino la sensación de que hay algo incomprensible esperando el momento perfecto para saltar al paso. Hoy te traigo 4 historias de terror ocurridas a repartidores del turno de la noche. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Un primo de mi papá contaba una historia que hasta el día de hoy me estremece recordarla. Esa clase de cosas que no te las imaginas ni para película. Algo ocurrido en los 90s, un reflejo de aquella época, cruel, extraño, inusual. Aunque era mi tío, yo le decía por su nombre, Ramiro. Trabajaba como repartidor de una lonchería que estaba a una calle de Insurgentes, cerca de donde hay muchos edificios de oficinas en el sur. En la misma zona también había residencial, casas grandes, muy bonitas, calles arboladas que por la noche se veían vacías, oscuras, donde toda la gente adinerada se esconde temprano. Todo el día, toda la tarde y toda la noche había muchos pedidos para entregar para los trabajadores, así como para los residentes. Ramiro entregaba tardes y noches. En ese entonces no había GPS ni aplicaciones. Pedían por teléfono, apuntaban en papel, buscaban la dirección en un mapa enorme que tenían colgado en la pared de un pequeño garaje. Y de memoria se iban a buscar el domicilio. Era normal perderse, era normal tardarse. Una vez se entregó en una casa en donde no lo estaba esperando nadie, aparentemente. Tocó varias veces el timbre, el claxon de la moto, la puerta. Tardó en darse cuenta que a unos pasos a la derecha, alguien había lanzado una canasta con una cuerda desde arriba, desde una ventana o un balcón. La canasta tenía un billete para pagar la orden. Cuando él la vio, tomó el billete, puso la bolsa con la comida y antes de que pudiera colocar el cambio, la cuerda subió. Les gritó que les hacía falta su cambio, pero la canasta ya no bajó. Y no se vio que hubiera nadie asomado ya. Era una propina de casi el 100% del pedido. Ramiro se fue tranquilo de regreso al restaurante y olvidó lo que había pasado, hasta que otro día volvieron a llamar de esa misma casa. Pasó exactamente lo mismo. De hecho, esta vez vio la canasta en el aire desde antes de llegar. Puso la bolsa con comida, tomó el dinero y la canasta rápido subió. La quinta vez, la canasta no tenía dinero. Adentro había un juego de llaves. Desde que Ramiro empezó a ir más a esa casa, se puso a pensar en la persona que, por cierto, hasta ese momento no le había visto la cara. Pensaba en que debería ser alguien mayor, alguien que ya no sale para nada, que probablemente ni siquiera bajaba las escaleras. Seguramente esta vez necesita ayuda, pensó. Tomó las llaves y abrió la puerta principal. Atravesó un patio y luego llegó a otra entrada. Probó varias llaves antes de que pudiera abrir. La casa olía a lo que huelen las casas abandonadas que quedan selladas para siempre. A polvo, a guardado, a agua estancada.
Ramiro encendió la luz porque aunque había ventanales grandes, de afuera no entraba nada. Las cortinas estaban cerradas y eran gruesas, como de terciopelo viejo, casi negras. No era que la luz no pudiera pasar, era que parecía que no quería. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, sofás, sillas, una mesa grande. Bajo las sábanas se adivinaban las formas de muebles antiguos, elegantes. Algunos parecían aún tener platos y copas encima, como si los hubieran dejado a la mitad de una cena. Pero lo más raro no era eso. Había vitrinas de cristal con bustos de plástico, de esos que se usan para pelucas, pero colocados con un orden casi ceremonial. Algunos bustos tenían peinados exagerados, otros estaban parcialmente cubiertos con mallas o cintas, como si fueran a ser maquillados o ya hubieran sido utilizados. En otras vitrinas había extremidades, brazos, manos, pies, todos de diferentes colores y texturas. Algunos tenían marcas, lunares, vellos simulados con precisión. Parecían reales, como si hubieran sido modelados a partir de personas vivas. Había pedestales de cristal con ojos de vidrio ordenados por color. En cajas de madera con terciopelo rojo se encontraban narices, orejas, dentaduras enteras, pestañas postizas, cejas. Una colección anatómica imposible de justificar, como de un museo prohibido o de una obsesión sin nombre. Ramiro subió las escaleras pensando en la persona que vivía en esa casa. ¿Cómo era? ¿Por qué vivía entre todo eso? ¿Para qué? Llegó al último piso sabiendo que iba a ver algo único. En cuanto cruzó el umbral, lo primero que vio fue la canasta y la cuerda descansando en el suelo junto a una ventana. Después una estancia amplia, desordenada pero no sucia, como si se usara todos los días. En una esquina una cama de metal con ruedas, sábanas grises arrugadas, una bandeja con restos de comida. Había más vitrinas, más prótesis, pestañas exageradas, maquillaje de fantasía. En medio de la habitación, cerca de la cama, había un biombo de madera tallada, una especie de panel plegable que divide espacios, como los que se usan en los camerinos. Este ocultaba a la persona que había pedido la comida. Detrás del biombo se oía su respiración, era fuerte, trabajosa, como si algo pesara mucho por dentro o por fuera. «Hola», dijo Ramiro con voz baja. Se oyó un movimiento de cosas, algo se cayó, luego pasos. La persona salió caminando con dificultad. Estaba terminando de acomodarse algo en la pierna. Era una pierna falsa. De hecho, ambas eran prótesis, eran piernas de mujer, torneadas de plástico brillante como salidas de un maniquí de tienda. Por encima, envolviendo el torso, había vendas viejas, mal ajustadas. Lo que sobresalía por arriba no parecía humano. Era como si una criatura hubiera sido introducida a la fuerza en una carcasa que imitaba el cuerpo de una mujer. La carne de arriba, lo orgánico, no era piel humana. Era algo húmedo, fibroso, con venas expuestas. El color era incierto, violáceo en partes, traslúcido en otras.
parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Aquella cosa respiraba por hendiduras que se abrían y cerraban con un sonido húmedo y regular, como un pez que se ahoga. La cabeza estaba semioculta bajo una peluca rubia muy peinada, pero debajo, en lugar de rostro, había una máscara de látex pegada con cinta quirúrgica, una boca pintada, inmóvil, 2 hoyos pequeños por ojos. Ramiro no supo si estaba viendo a una mujer disfrazada de otra mujer o a una criatura intentando copiarla. La persona se movía extraño, intentaba sonreír, pero parecía que tenía que concentrarse en cada músculo de la cara para generar una expresión. Los brazos eran articulados como los de un muñeco antiguo de alta calidad, finas secciones simulando huesos unidas con un sistema interno de alambres tensos y resortes invisibles. Cuando extendía el brazo, algo en la unión del codo crujía con suavidad, como si el gesto estuviera calculado por un mecanismo que ya lleva muchos años en uso. La figura giró casi por completo para tomar el dinero de la charola y se lo entregó a Ramiro en la mano. No dijo gracias, no por grosería, sino porque no había por dónde decirlo. La máscara con la que se presentaba, aunque cuidada y delicadamente pegada, no tenía abertura en la boca. Era una sonrisa pintada, inamovible. Ramiro intentó dejar el cambio, pero la figura hizo un pequeño gesto con la cabeza para que se llevara el billete completo. Salió de la habitación, caminó hacia las escaleras y bajó un par de escalones. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aún traía las llaves. Se regresó para devolvérselas y al asomarse de nuevo, vio algo que no había visto antes. La persona tenía el pecho abierto. No era una herida. El torso entero estaba diseñado como una boca vertical. De borde a borde del tórax había costillas, carne, placas, hilos internos, filamentos que se movían como cuerdas vocales al descubierto. Era una estructura simétrica, funcional, viva. Una abertura que respiraba y latía como si fuera la verdadera boca de ese ser. Ramiro se detuvo en seco. Luego dejó las llaves en una mesita al lado y bajó la cabeza. Se disculpó en voz baja por haber visto lo que no debía. Bajó rápido las escaleras, salió de la casa y se aseguró de cerrar bien las puertas. Se subió a la moto pensando en que ahora le iba a dar miedo ir a esa casa, muchísimo miedo. De camino al restaurante también pensó que esa persona lo invitó a pasar para que la viera, para que la conociera. Tal vez para que se sintiera un poco más personal la única interacción que tenía de vez en cuando. Ramiro dijo que pasaron como 3 semanas antes de que volviera a saber de esa casa y de esa persona. Incluso llegó a pensar que jamás iba a volver a pedir porque se había sentido avergonzada o incluso ofendida. Pero un día llegó otro pedido y a Ramiro le tocó entregar. Llegando allá, se bajó de la moto, se asomó a la canasta y vio que no había dinero. Había una llave como la otra vez y también una pistola. Ramiro se hizo para atrás al momento en que sintió un escalofrío. Se acercó a la moto,
Miró hacia arriba, pero no pudo ver a nadie, ni siquiera una sombra. La cuerda empezó a sacudirse con fuerza. Desde arriba la persona lo estaba apurando. Ramiro no quería volver a entrar, se subió a la moto y la prendió. En ese momento, desde la ventana se escuchó un grito. No un grito de miedo, sino de desesperación. Y después, del mismo sitio por donde entraba la cuerda, salió volando un fajo de billetes, como 50,000 pesos de los de entonces, una pequeña fortuna. Ramiro los recogió con manos temblorosas, los guardó en la bolsa, miró la pistola, miró las llaves y entró de inmediato. No te voy a mentir, decía siempre cuando contaba esto. El dinero sí me hacía falta y sí me motivó, pero también sentí curiosidad y una punzada en el corazón porque ¿qué podría estar pidiendo esa persona con tanta desesperación? Al entrar a la propiedad encontró las vitrinas vacías. Ya no había ni prótesis, ni pelucas, ni ojos, ni manos, nada. Subió, llegó a la recámara que había visitado incluso en sueños. La persona estaba sentada en una silla con un atuendo de gala, un vestido largo, una peluca rubia perfectamente peinada, ojos de vidrio azules, una cara de porcelana detallada, una boca articulada, piernas con medias de red y zapatos de tacón. Cuando habló, la voz salió modulada como por una bocina diminuta, suave pero sin alma. «Dispárame justo aquí», dijo señalando con una mano hacia su propio pecho. Ramiro temblaba, no podía ni respirar bien. No sabía si era un juego, una trampa, o si verdaderamente esa figura quería morir. Ramiro sintió algo que no había sentido nunca. No fue empatía, fue más profundo. Fue como si por unos segundos habitara el mismo cuerpo, como si la rigidez de ese torso falso, esa piel que no encajaba, esa voz artificial y ese cansancio infinito se instalaran en él. Sintió lo que era vivir en un cuerpo prestado, un traje que aprieta, que no te deja mover como deberías, donde cada paso es forzado, donde cada gesto es una decisión mecánica. Apuntó con la pistola y disparó. La persona cayó al suelo junto con la silla. El golpe fue seco. Debía ser un cuerpo muy ligero. Al impactar contra el piso, el torso plástico se resquebrajó y expulsó un polvo blanco, fino como ceniza y que se elevó como una nube. También salió un hilo de humo y un olor tenue a carne quemada. Aquel ser convulsionó unos 10 segundos, los brazos temblaron, una pierna golpeó el suelo 2 veces y después se fue tranquilizando hasta que se quedó completamente inmóvil. Ramiro se fue de ahí, se llevó la pistola, se llevó las llaves. Antes de subirse a la moto, metió la mano a su chamarra para comprobar que aún llevaba el dinero. Sí, todo seguía ahí. Toda la noche pensó en lo que había hecho. ¿Por qué lo hizo? ¿Por piedad? ¿Por miedo? ¿Por obedecer? También pensó, ¿qué habrá sido esa cosa? No era humano, eso estaba claro, pero entonces, ¿de dónde habría salido?
¿Era una creación fallida, una criatura dejada atrás? ¿O tal vez algo que llegó a este mundo desde otro lado? Dice Ramiro que su mente no pudo formular una tercera opción, que lo que vio, esa cosa, parecía que venía de arriba o de abajo, pero nunca de la superficie, que si era de algún sitio era del fondo que no conocemos o del universo que no comprendemos, y que estaba desesperada por parecerse a nosotros, que tenía todos los recursos, todas las herramientas, pero que aún así le faltaba algo. Pasaron 2 meses y entonces ocurrió algo que jamás habría imaginado. Volvieron a pedir de esa casa. Las 3 o 4 veces más que le tocó ir fueron iguales. La canasta bajaba con el dinero exacto. Nunca más una llave, nunca un recado. Solo la comida y la cuerda que subía en silencio. La primera mitad de este año estuvo bien pesada. Tiempos complicados. Mi esposa y yo tenemos cada quien su trabajo en el día, y en la noche salimos juntos en moto a repartir comida. Los chamacos se los dejamos a mi hermana. Yo manejo mientras que Erika recoge los pedidos en los restaurantes y se baja a entregarlos. Nos organizamos así desde que empezamos a jalar juntos. En pareja se aguanta más. Esa noche nos tocó por la calle Centeno, en una zona de fábricas y bodegas. Pura nave industrial con portones de lámina y rejas altas. De día se ve normal, pero de noche cambia. Las luces de la calle son escasas y medio fundidas, y hay partes que de plano se ven negras. Ahí te encuentras con esas calles que huelen a aceite quemado, colmadas de camiones de carga estacionados en fila, unos tapando la banqueta, otros con el motor encendido. Desde que recogimos la comida ya sabíamos a dónde nos iban a mandar. Una fábrica en la que ya habíamos entregado varias veces. Siempre piden en friega ya casi a la hora de cerrar. Comida como para 15 personas. Una bomba de grasa para alguien que está chambeando hasta tarde. Y aunque el lugar da mala espina, el que siempre recibe deja buena propina. 100 pesos, yo siento que se compensa. Esa vez dejé la moto encendida mientras Erika bajaba con las bolsas. Yo estaba revisando el celular, aceptando otra entrega para no perder tiempo, cuando sentí que ella se subió atrás. Arranqué la moto. No llevaba ni 10 metros cuando escuché los gritos de mi esposa desde atrás, desde la bodega donde entregamos, porque ella se había quedado abajo. Me di la vuelta en corto. Te lo juro, la sentí subirse. Sentí el peso, su brazo rodeándome. No me lo imaginé. Regresé al punto y la vi. Estaba llorando. Bueno, estaba muy extraña, con los ojos bien abiertos, espantada o aterrorizada, privada de aire. No podía hablar, me veía como si no me conociera, como si yo fuera el que la había asustado, o peor, como si yo no fuera yo. Me bajé de la moto con la mochila puesta, caminé hacia Erika, pero ella retrocedía, como si de verdad me tuviera miedo. Se cubría la boca, no dejaba de mirarme como si yo trajera algo encima. Volteé hacia la fábrica.
El señor que siempre salía a recibir los pedidos estaba ahí parado, con una cara seria, persignándose, haciéndolo lento como si no creyera lo que acababa de ver. Pregunté qué había pasado, nadie me respondió. Tenía segundos para entenderlo, o me iba a volver loco. Entonces vi la mochila cuadrada de repartidor recargada en el suelo. Pero si yo sentía que la mía seguía colgada en mi espalda, entonces me cayó el 20. ¿Qué traería yo en los hombros? ¿Qué fue lo que sentí subirse conmigo a la moto? Me busqué con las manos la cinta de la mochila con desesperación. No eran tirantes, era algo más, algo que me sujetaba, algo que se me había trepado encima. Me lo quité a empujones, sacudiéndome con el cuerpo, gritando. Era como tener una araña en la ropa, pero multiplicado por 100. Cuando esa cosa cayó al suelo, se movió en 4 patas. Tenía forma humana, pero delgada, jodida, como enferma. El cabello le cubría la cara por completo, largo, pegajoso. No hacía ruido. Por momentos se arrastraba. Erika, el señor y 2 trabajadores más la vieron también. Nadie se atrevió a moverse. La criatura se fue directo hacia un árbol de hule que estaba al fondo. Trepó el tronco sin esfuerzo y desapareció entre las hojas como si ya conociera el camino. No dijimos nada. Me subí a la moto. Erika se subió detrás de mí, ahora sí. Nos fuimos de ahí a toda velocidad. Esa noche ya no trabajamos. Nos fuimos temblando directo a la casa. Tres. Mi familia es de Hidalgo. Mi abuelo nació y creció en Pachuca. Nosotros también vivimos acá desde siempre. Hace como 15 años, mi abuelo conoció a una señora y se fue a vivir a uno de esos pueblos mágicos que están en las montañas. Allá tienen un restaurante, venden empanadas y cortes estilo argentino. Mi abuelo hace entregas los jueves, viernes y sábados, hasta poco antes de la medianoche. Si le pagan los 45, 60 o 90 pesos que cobra por llevar la comida, entrega hasta en Huasca o en el centro de Pachuca. A veces le hablan de más lejos y sí va. Según tengo entendido, gente que ya conoce la comida que hacen, no les importa pagar extra. Yo las he probado, la verdad lo valen. Un día le pidieron un paquete para 2 personas en una casa cerca de Huasca, algo lejos en ese entonces. La persona que ordenó era una mujer mayor. Cuando estaba haciendo el pedido, dio varias veces las gracias. Dijo que no tenían en casa nada para hacer de comer, que alrededor no había nada abierto. No solo no había nada abierto, no había nada. La casa estaba en medio del bosque, aunque en realidad no estaba del todo escondida o perdida. De hecho, estaba cerca de la carretera, solo que sin vecinos. Esa noche, además, el clima estaba feo, mucho frío. La neblina bajaba como si estuvieras metido en una nube. Cuando mi abuelo llegó, la puerta estaba abierta. Tocó y casi al instante la mujer le gritó que se pasara. Adentro había un olor raro, como de químicos. Mi abuelo dice que cuando llegó al comedor se llevó un susto.
uno que lo hizo ponerse rojo de la vergüenza. Ahí, frente a la mesa, había una persona momificada. La señora lo señaló en cuanto vio la reacción de mi abuelo. Le dijo: «Es mi esposo. Por favor, no haga comentarios sobre su apariencia». Mi abuelo se disculpó, pero en la primera oportunidad que tuvo, volvió a mirar, y ahí fue cuando confirmó que sí, era un muerto sentado a la mesa. Serio, sin mirada real, con 2 canicas en los ojos y en una postura incómoda para alguien que debería estar disfrutando el sueño eterno. «Buenas noches». Obviamente nadie respondió. La señora le dijo que no habían comido nada en todo el día porque ella se había lastimado el pie. Cuando mi abuelo ya se iba, la señora le gritó que se le olvidaba la propina. Se giró para regresar por el dinero y entonces vio que en la mesa ya no estaba el señor. Se escuchaba ruido en la cocina. Era la momia tomando unos platos, supuso mi abuelo. Se esperó un momento como para disimular, para despedirse, para ver qué estaba pasando allá. Entonces salió el esposo caminando de manera antinatural, tiesa. Mi abuelo apartó la vista. Era un momento raro e incómodo. Ahora sí ya se iba, pero un golpe fuerte en el suelo lo hizo saltar. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? No fueron los platos. Mi abuelo volteó. Vio a la señora acomodándole en su sitio al sujeto nuevamente la cabeza. Eso había sido el golpe. Se le desprendió la cabeza y cayó al suelo. Mi abuelo evidentemente salió de ahí corriendo. De camino al negocio, no podía sacarse de la cabeza el olor que impregnaba toda la casa. Ahora entendía que era químicos para preservar cuerpos. Cuatro. Entrego en Uber Eats desde hace como 2 años. Siempre les digo a mis compañeros que te manden sus historias, pero siempre dicen que no saben cómo escribirlas. Espero que algún día te las hagan llegar. Yo te quiero contar que una vez, como por ahí de las 11 de la noche, me cayó un pedido a recoger en un restaurante por el que justo estaba pasando. El pedido ya estaba casi listo. Esperé menos de 1 minuto. Lo recogí y me fui a entregarlo. A partir de esa vez me fijo bien para dónde me van a mandar. Si es un lugar raro, con toda la pena cancelo. He ido a lugares feos, realmente feos, solos, oscuros, pero ninguno de esos le gana a ir a casa de tu ex. Sin bromear, es algo humillante. A mí me pareció humillante. Sobre todo después de que cuando terminamos me dijo: «Pinche motoneto pendejo, de mandadero nunca vas a pasar». Me di cuenta cuando ya estaba llegando a su casa. O sea, sabía para dónde me iba a llevar la aplicación. Incluso iba feliz porque ya me conocía esos rumbos. Me los conocía muy bien. Cuando vi que era exactamente la misma dirección, me empezó a latir el corazón bien duro. Cuando me estacioné afuera me puse muy nervioso. No estaba listo para volverla a ver tan pronto. Chinga su madre, lo cancelo aunque me lo cobren.
Entonces se abrió la puerta y salió una mujer. No era mi ex, claramente, ni su mamá. Era una muchacha que yo no conocía. A lo mejor una nueva amiga de Cari o de su hermana. Me quedé como pasmado un momento contemplando la nada. La chica incluso me preguntó si estaba bien como para que saliera del trance. Le respondí rápido que solo estaba haciendo las cuentas. Me fijé al interior mientras ella terminaba de contar el efectivo. Las luces estaban apagadas, parecía que estaba ella sola. El carro de la mamá no estaba donde siempre, debieron haber salido. Me di la vuelta, me subí a la moto. Nuevamente me quedé mirando al vacío sin prenderla. Y entonces me acordé de una conversación que escuché una vez en casa de mi ex, en la casa que tenía justo frente a mí. Aquella vez estaba la hermana hablando por teléfono en la sala y nosotros nos encontrábamos en el comedor. Si mal no recuerdo, Cari estaba distraída con un maquillaje que le había llegado por correo. Yo estaba callado escuchando lo que decía su hermana. Le contó a alguien que ella sentía que en su casa vivía alguien más, pero alguien que estaba escondido, que salía en las noches o cuando ellas no estaban, porque a veces encontraba cajas de pizza en la basura y no recordaba que nadie en la casa las hubiera pedido. A veces olía a humo de cigarro o como si alguien hubiera prendido una vela por solo unos minutos. Disculpa. En eso salté. Sentí la voz tan cerca de mi oído, casi dentro de la cabeza. Me dijo que ella sentía que me conocía a mí, pero no sabía de dónde, que se le hacía muy familiar mi voz. Yo le dije que conocía a Cari. Se quedó muda, pálida, se echó a correr inmediatamente de vuelta a la casa. Era la persona que vivía a escondidas ahí. Por eso conocía mi voz. Me fui de ahí inmediatamente después de tener esa interacción. Más tarde estuve pensando si sería buena idea llamarle a mi ex para contarle. Según yo, ya tenía novio y la verdad no quería que pensara que le estaba hablando para rogarle. De todos modos le marqué. Me contestó, pero no me dejó hablar. Me dijo rápido que alguien había atacado a su hermana, que no podía contestar y que no era un buen momento. Inmediatamente me colgó. No sé si sea necesario aún que les advierta que alguien se esconde en su casa, pero por lo que me enteré en la llamada fue que ya saben, que ya se dieron cuenta.